Un jefe arrogante señaló con dureza a una niña inocente, acusándola de haber robado algo que no le pertenecía, hasta que una simple carta, escondida en sus pequeñas manos, prometía revelar una verdad que nadie imaginaba. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una tarde gris en la oficina principal de una gran empresa. Los ventanales dejaban pasar la luz tenue del atardecer, iluminando los muebles de madera oscura y los retratos de lujo que adornaban las paredes. En medio de aquel lugar, imponente y silencioso, se encontraba don Ernesto Salvatierra, un hombre de traje impecable, mirada fría y voz autoritaria. Era conocido como un jefe arrogante, temido por sus empleados y respetado solo por su fortuna. Frente a él estaba Lucía, una niña de apenas 12 años, con el cabello desordenado y un vestido sencillo que delataba la humildad de su origen. Había entrado a la empresa acompañando a su madre, una empleada de limpieza que trabajaba largas horas para llevar pan a la mesa. «Tú», tronó la voz de Ernesto, señalando a la pequeña con un dedo acusador. «No trates de engañarnos. Falta dinero en mi escritorio y tú estabas aquí. Confiesa ahora mismo». La sala quedó en silencio. Los demás trabajadores miraban de reojo, sin atreverse a defenderla. La niña temblaba, con los ojos llenos de lágrimas que se resistían a caer. Yo no he tomado nada, señor», susurró con la voz entrecortada. «Solo estaba esperando a mi mamá». Pero el jefe no escuchaba razones. Sus pasos retumbaron en el suelo de mármol mientras se acercaba a ella, cargado de desprecio. «Siempre es lo mismo», bufó. «Los pobres creen que pueden aprovechar cualquier descuido. Esta vez no te vas a salir con la tuya». Lucía apretó con fuerza algo que escondía entre sus manos. Era un sobre arrugado, una carta que llevaba consigo desde hacía días. No era dinero, no era un robo. Era algo mucho más profundo, una verdad que aún nadie conocía. Mientras Ernesto levantaba la voz y la acusaba frente a todos, los ojos de la niña se clavaron en aquel sobre como si fuera su única defensa. Ella sabía que, tarde o temprano, esa carta cambiaría todo. ¿Pero qué contenía realmente esa carta? La madre de Lucía, doña Rosa, llegó corriendo al escuchar los gritos que retumbaban en la oficina. Su uniforme de limpieza estaba manchado de polvo y detergente, y sus manos aún húmedas del balde que había dejado atrás. Al ver a su hija siendo señalada por el jefe, su corazón dio un vuelco. «Señor, por favor», exclamó, interponiéndose entre Ernesto y la niña. «Mi hija no ha hecho nada malo. Ella solo me esperaba mientras terminaba mi trabajo». Ernesto la miró con desdén, ajustando su corbata de seda. «¿Y espera que yo le crea?», dijo con ironía. «Justo ahora desaparece dinero de mi cajón y resulta que su hija estaba aquí. Demasiada coincidencia». Lucía intentó hablar, pero el miedo le oprimía la garganta. Sus manitos seguían aferradas a la carta, que ocultaba contra su pecho. «Se lo juro, señor, no fue ella», rogó Rosa, con los ojos vidriosos. «Mi hija jamás tocaría algo que no le pertenece». El jefe arqueó una ceja y sonrió con crueldad. «Muy bien, entonces lo averiguaremos de otra manera. Llamaré a seguridad para que revisen sus pertenencias». El murmullo de los empleados se intensificó. Nadie se atrevía a enfrentarse al jefe, pero las miradas llenas de compasión hacia la niña dejaban en claro que la mayoría no creía en aquella acusación. Lucía, con voz temblorosa, susurró apenas audible: «No tengo nada que esconder, pero sí algo que mostrar». Y sus dedos comenzaron a deslizar la carta fuera de su bolsillo, como si al fin hubiera reunido la valentía para revelar lo que contenía. ¿Qué había escrito en aquel sobre que parecía más poderoso que cualquier acusación? La carta, doblada con cuidado aunque visiblemente desgastada, temblaba en las manos de Lucía. Todos en la oficina fijaron sus ojos en aquel pedazo de papel, preguntándose qué podía tener de importante para que la niña lo defendiera con tanto ahínco. Ernesto chasqueó la lengua, molesto por el dramatismo que parecía envolver la situación. ¿Y ahora qué es eso? ¿Una excusa más?, dijo con desdén, extendiendo la mano para arrebatársela. Pero Lucía dio un paso atrás, abrazando la carta contra su pecho como si fuera un tesoro. «No, esta carta no es para usted», murmuró, con la voz firme por primera vez. «Es de alguien muy especial». Doña Rosa la miraba confundida.
Ella nunca había visto ese sobre antes, y no entendía qué estaba ocurriendo. Lucía, hija, ¿qué llevas ahí? Preguntó con suavidad, temiendo la respuesta. La niña bajó la mirada, respiró profundo y respondió con un hilo de voz. Es, de mi papá. Un silencio sepulcral invadió la sala. Los empleados dejaron de murmurar y hasta Ernesto pareció sorprendido por la revelación. Doña Rosa sintió que las piernas le temblaban. Hacía años que Lucía preguntaba por su padre, pero nunca había recibido una respuesta clara. Aquella carta parecía tener las respuestas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. El jefe, sin embargo, soltó una carcajada fría. ¿Y qué tiene que ver eso con el dinero desaparecido? Replicó con arrogancia. No mezcles tus dramas familiares con los asuntos de esta empresa. Lucía apretó los labios. Había un brillo de determinación en sus ojos, un fuego que contrastaba con su fragilidad. Porque en esta carta está escrita la verdad que usted no quiere ver. Todos contuvieron la respiración. Lo que estaba a punto de leerse podía cambiar el rumbo de esa tarde para siempre. Lucía, con manos temblorosas, comenzó a abrir el sobre. El papel crujió suavemente, como si guardara años de secretos esperando el momento justo para salir a la luz. Los ojos de todos los presentes se clavaron en ella, incluso Ernesto, con su altivez característica, no pudo evitar inclinarse hacia adelante, curioso. La niña despegó la hoja amarillenta y, antes de leerla, levantó la mirada con valentía. Esta carta la encontré hace unas semanas, escondida entre las cosas viejas de mi mamá. No sabía si debía leerla, pero algo me dijo que era importante. Y hoy, creo que es el momento. Doña Rosa quedó paralizada. Jamás pensó que aquella carta hubiera caído en manos de su hija. Su rostro palideció, como si recordara un pasado que había intentado sepultar bajo años de trabajo y sacrificio. Lucía comenzó a leer en voz baja, con un tono cargado de inocencia y dolor. Querida Rosa, sé que me odiarás por irme, pero no tuve otra opción. Mi vida estaba en peligro y no podía arrastrarte conmigo. Si algún día lees esta carta, quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti ni en nuestra hija. Algún día regresaré a reclamar lo que es mío y también a protegerlas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. Los empleados abrieron los ojos, sorprendidos. Rosa llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Y Ernesto, que había escuchado con el ceño fruncido, no pudo ocultar un gesto de incomodidad. Basta. Rugió con furia. ¿Qué tiene que ver esa absurda carta con el dinero desaparecido? Lucía, con un nudo en la garganta, sostuvo la hoja con fuerza. Porque la carta no termina aquí, y lo que viene después demuestra que usted no debería acusarme. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Todos esperaban con ansias las próximas líneas que podrían desenmascarar algo mucho más grande de lo que parecía. Lucía respiró hondo y continuó leyendo la carta. Su voz, aunque temblorosa, se escuchaba con claridad en aquella oficina donde todos habían quedado mudos de expectación. Rosa, si algo llegara a pasarte, guarda bien esta carta. Nuestro secreto es peligroso, pero también la única protección para nuestra hija. El verdadero dueño de la empresa, quien se hace pasar por un hombre intachable, no es tan inocente como aparenta. Él sabe lo que me hizo y por eso tuve que escapar. Si algún día Lucía es acusada o puesta en peligro, muéstrales esta carta. La verdad está escrita aquí. Las manos de Ernesto se crisparon sobre su escritorio. Un leve sudor comenzó a cubrir su frente, aunque intentaba mantener la compostura. Doña Rosa dio un paso adelante, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lucía, ¿quién escribió eso? ¿Quién es ese hombre del que habla? La niña miró el papel, bajó la voz y leyó la última línea que aparecía claramente escrita. Ernesto Salvatierra lo sabe todo. Y algún día tendrá que pagar. El impacto fue inmediato. Los murmullos estallaron en la oficina. Los empleados se miraban unos a otros incrédulos, como si hubieran presenciado una explosión. Ernesto golpeó la mesa con fuerza, intentando recuperar el control de la situación. Mentiras. Gritó. Basura escrita por un cobarde. Esta carta no significa nada. Pero Lucía, con una valentía que nadie esperaba, lo miró directamente a los ojos. Entonces,
¿Por qué está tan nervioso, señor? El ambiente se volvió denso, cargado de tensión. Todos podían sentir que aquel papel había desatado un secreto que llevaba años oculto. Lo que nadie sabía era que la carta aún guardaba un párrafo escondido en la parte trasera. Lucía volteó lentamente la hoja, y todos los presentes contuvieron la respiración. El reverso de la carta estaba lleno de palabras apretadas, escritas con prisa, como si el autor hubiera querido dejar constancia de algo demasiado urgente. La niña comenzó a leer en voz alta. Si esta carta llega a tus manos, significa que mi plan fracasó y que Ernesto ha seguido construyendo su imperio a base de engaños. No confíes en él, porque no es el hombre que aparenta ser. Rosa, escucha bien, la fortuna que presume no le pertenece. Fue levantada con traiciones, y parte de ese dinero debería haber sido tuyo y de Lucía. Si alguna vez él intenta dañarlas, muestra estas palabras. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala. Los empleados, que siempre habían sospechado del carácter despótico del jefe, empezaban a verlo con otros ojos. Doña Rosa se cubrió el rostro, temblando. Su mente estaba atrapada entre el dolor del pasado y el miedo del presente. Ernesto, rojo de ira, arrebató la carta de las manos de Lucía y la agitó en el aire. «Basta de este teatro barato», vociferó. «Un papel sin pruebas no significa nada». Pero justo al intentar arrugarla, algo cayó del sobre que había quedado en el suelo, una pequeña fotografía, descolorida por el tiempo. Lucía la recogió antes de que Ernesto pudiera hacerlo. La levantó para que todos la vieran. Era una foto de su madre, junto a un hombre desconocido, de mirada noble pero marcada por la preocupación. En el reverso de la fotografía, con la misma letra de la carta, había una frase escrita. «La verdad está en las manos de mi hija». El silencio se volvió absoluto. Ernesto retrocedió un paso, y por primera vez se le notaba vulnerable. ¿Qué relación tenía ese hombre con la empresa, y por qué parecía temer tanto que la verdad saliera a la luz? Lucía sostuvo la fotografía entre sus manos, mientras todos los empleados se acercaban con cautela para observarla mejor. El retrato, aunque descolorido por los años, mostraba claramente a un hombre de cabello oscuro, elegante pero sencillo, abrazando a Rosa en lo que parecía ser un momento íntimo y verdadero. Doña Rosa, al ver la imagen, se llevó las manos a la boca. Su corazón se aceleró y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Ese hombre», susurró con voz entrecortada. «Ese es Julián Herrera». Los murmullos se intensificaron. Algunos empleados reconocieron el nombre de inmediato, como si se tratara de una figura importante en el pasado de la empresa. «¿Julián Herrera?», repitió uno de ellos. Pero, él fue uno de los fundadores de la compañía, antes de que Ernesto quedara como único dueño. Los ojos de todos se clavaron en el jefe, que comenzaba a sudar de forma evidente. «Eso es mentira», rugió Ernesto, golpeando la mesa con el puño. «Ese hombre desapareció hace años, no tiene nada que ver con esto». Rosa, sin embargo, negó con la cabeza, su voz quebrada por la emoción. «No desapareció, lo alejaste tú». Lucía miró a su madre, confundida. «Mamá, ¿lo conocías?». Rosa bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Lucía, ese hombre no solo fue un fundador de la empresa, también fue el verdadero amor de mi vida». La oficina entera quedó en shock. La niña, temblando, apretó con fuerza la fotografía y la carta. «¿Entonces, él es mi papá?». Rosa no pudo responder. Las lágrimas en sus ojos ya lo confirmaban todo. Todos esperaban la reacción de Ernesto, cuya expresión cambiaba entre la ira y el miedo. Porque si esa verdad salía a la luz, su mundo entero se derrumbaría. El rostro de Ernesto se tornó rojo como una llama encendida. La revelación había tocado la fibra más profunda de su orgullo, y la mención de Julián Herrera parecía desgarrarlo por dentro. Golpeó el escritorio con tal fuerza que los objetos encima vibraron y algunos papeles cayeron al suelo. «Basta», rugió con voz ensordecedora. «No permitiré que una simple empleada de limpieza y su hija inventen historias para manchar mi nombre». Los empleados retrocedieron un paso, intimidados por la furia del jefe. Sin embargo, nadie apartaba la vista de la fotografía y la carta que Lucía sostenía con valentía. Doña Rosa, temblando pero firme, lo enfrentó por primera vez.
No estamos inventando nada, Ernesto. Tú mismo sabes que esta carta es real. Tú destruiste a Julián, y ahora temes que su verdad salga a la luz. Ernesto dio un paso hacia ellas, con la mirada llena de rabia. Cállate, Rosa. Espetó, señalándola con el dedo. Si sigues hablando, te aseguro que no volverás a trabajar ni un solo día en esta ciudad. Lucía, asustada, se aferró al brazo de su madre, pero en sus ojos brillaba una fuerza inesperada. No tiene derecho a tratarnos así, dijo la niña, con voz temblorosa pero firme. Usted es el verdadero ladrón, no yo. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la sala. Un murmullo de sorpresa recorrió a los empleados, que se miraban entre sí con mezcla de miedo y valor. Ernesto, fuera de sí, se abalanzó hacia la niña con intención de arrebatarle la carta y la foto. Dámelas ahora mismo, insolente. Pero justo antes de que pudiera tocarlas, una mano fuerte lo detuvo en seco. Era uno de los empleados más antiguos, don Manuel, que se interponía entre Ernesto y las dos mujeres. Con todo respeto, señor, no voy a permitir que toque a la niña. El ambiente se volvió explosivo. La tensión estaba a punto de estallar en un enfrentamiento abierto. El gesto de don Manuel fue como una chispa que encendió un fuego inesperado. Los demás empleados, que hasta ese momento solo observaban con miedo, comenzaron a intercambiar miradas de determinación. Ernesto lo fulminó con la mirada, incrédulo. ¿Tú también, Manuel? ¿Acaso olvidaste quién te paga el sueldo? El hombre, de cabello canoso y mirada cansada, no titubeó. No, señor. Pero también sé distinguir entre la verdad y la injusticia. Y lo que está haciendo con esta niña es una vergüenza. Un murmullo de aprobación recorrió la oficina. Una joven secretaria, que siempre había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Yo también lo creo. No es justo culparla sin pruebas. Otro trabajador, el encargado de archivo, alzó la voz. Siempre hemos sospechado de usted, señor Ernesto. Hoy, todo encaja. La tensión crecía. Ernesto, acostumbrado a un silencio obediente, se encontraba ahora rodeado de miradas desafiantes. Doña Rosa apretó la mano de Lucía, como dándole fuerzas. La niña levantó la carta y la foto con decisión. Si me acusan de ladrona, entonces todos deben escuchar lo que mi papá escribió. Nadie más volverá a tener miedo. Ernesto retrocedió un paso, con el rostro desencajado. Su poder parecía desmoronarse ante el valor colectivo que despertaba aquella niña. Sin embargo, su voz aún retumbó con furia. Se van todos de aquí. Están despedidos. Pero nadie se movió. Ni uno solo de los empleados obedeció. La sala, antes gobernada por su autoridad, ahora estaba de pie contra él. Lucía dio un pequeño paso adelante, con el corazón latiendo fuerte. Señor Ernesto, la carta todavía no ha terminado de revelar la verdad. Y lo que viene, lo puede destruir para siempre. Las miradas se cruzaron. El jefe arrogante y la niña inocente estaban frente a frente, en un duelo donde las palabras pesaban más que cualquier riqueza. Lucía respiró hondo, como si juntara todo el valor de su corta edad, y desplegó la carta hasta el último párrafo, aquel que parecía haber sido escrito con tinta más apresurada, con trazos torpes, como de alguien que escribía a contrarreloj. Los presentes guardaron un silencio reverencial, y hasta Ernesto, pese a su furia, no pudo evitar fijar los ojos en ese papel que contenía su mayor temor. La niña comenzó a leer. Si esta carta llega a tus manos, Rosa, sabrás la verdad, Ernesto no se convirtió en dueño de la empresa por mérito. Fue por traición. Él me tendió una trampa, falsificó documentos y me acusó de un delito que no cometí. Con ayuda de gente poderosa me obligó a huir, mientras él se quedaba con todo lo que me pertenecía. Esa fortuna que hoy presume, no es suya. Si alguna vez se atreve a tocar a mi hija, muéstrales estas palabras. Porque detrás de su traje elegante, solo hay un ladrón disfrazado de jefe. La voz de Lucía quebró el aire como un trueno. Un murmullo cargado de indignación estalló entre los empleados, que ahora veían a Ernesto no solo como un hombre cruel, sino como un impostor que había construido su riqueza sobre el dolor de otros. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hija. Julián, siempre dijiste que volverías. Y aunque no estás aquí, tus palabras nos han alcanzado.
Ernesto, con el rostro desencajado, intentó recuperar el control. Mentira. Vociferó. No existe prueba legal de nada de esto. Es solo una carta. Pero don Manuel, firme, replicó. Una carta que coincide con lo que muchos sospechamos hace años. Y ahora está en manos de la hija del verdadero fundador. Lucía levantó la carta frente a todos, y su voz infantil, llena de valentía, resonó con más fuerza que nunca. Mi papá puede haber desaparecido, pero su verdad nunca lo hizo. El silencio fue tan pesado que se podía escuchar el palpitar de los corazones. Ernesto apretó los puños, con la mirada encendida. Sabía que si no actuaba pronto, perdería todo lo que había construido. Y en ese instante, tomó una decisión desesperada. Ernesto, con la respiración agitada y el rostro desencajado, apretó los puños como un animal acorralado. Sus ojos iban de la carta a los empleados que lo observaban con desdén y de Rosa a la pequeña Lucía, que lo enfrentaba con un valor inesperado. De pronto, en un arranque de furia, se abalanzó hacia la niña. «Dame eso ahora mismo», bramó, intentando arrancarle la carta de las manos. El grito heló la sangre de todos. Lucía retrocedió instintivamente, pero Ernesto, con pasos rápidos, casi la alcanzó. En ese instante, doña Rosa se interpuso con una fuerza que nadie esperaba de ella. «No volverás a tocar a mi hija», exclamó, extendiendo los brazos para proteger a Lucía. Ernesto la empujó con brusquedad. Rosa tropezó y estuvo a punto de caer, pero don Manuel y otra empleada corrieron a sostenerla. «Ya basta, Ernesto», gritó don Manuel. «Esto ha pasado todos los límites». Pero el jefe, fuera de sí, no escuchaba razones. Su mano se abalanzó de nuevo hacia el sobre. Fue entonces cuando Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia la ventana amplia de la oficina y levantó la carta en lo alto. «Si me la quita, todos sabrán que tiene miedo de la verdad», gritó con valentía. El murmullo de los empleados se transformó en un clamor. Uno a uno comenzaron a ponerse del lado de la niña, rodeando a Ernesto para impedirle avanzar. «Se acabó su reinado de miedo», dijo la joven secretaria con voz firme. «No puede callar a todos, señor», añadió otro trabajador. Ernesto giraba la cabeza en todas direcciones, como un hombre que veía cómo sus muros de poder se derrumbaban uno a uno. Pero entonces, en un movimiento inesperado, sacó su teléfono del bolsillo. «Muy bien, si ustedes no me obedecen, llamaré a la policía. Y esta vez, la acusada será esa niña». Los empleados quedaron helados. Rosa abrazó a Lucía con desesperación. El reloj de pared marcaba cada segundo con un eco pesado, mientras la amenaza de Ernesto colgaba en el aire como una guillotina a punto de caer. La tensión era insoportable. Ernesto, con el teléfono pegado al oído, hablaba con voz temblorosa de rabia, fingiendo calma. «Sí, oficial, necesito que vengan de inmediato. Tengo a una ladrona aquí mismo, atrapada en mi oficina». Lucía se aferró a su madre, mientras Rosa intentaba tranquilizarla con caricias en el cabello, aunque su propio corazón latía con violencia. Los empleados lo miraban indignados, pero nadie se atrevió a detener la llamada. Don Manuel, con el rostro sombrío, murmuró: «Ese hombre es capaz de todo con tal de mantener su poder». Pasaron apenas unos minutos antes de que las sirenas se escucharan a lo lejos. El sonido retumbaba en los ventanales y hacía eco en los pechos de todos. Ernesto sonrió con soberbia, seguro de que pronto recuperaría el control. «Ya verán cómo terminan las cosas cuando lleguen los verdaderos hombres de la ley», dijo, ajustándose la corbata con un aire de victoria anticipada. La puerta se abrió de golpe y 2 policías ingresaron. El silencio fue absoluto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los agentes, con voz firme. Ernesto dio un paso al frente y señaló directamente a Lucía. «Oficiales, esa niña intentó robar dinero de mi oficina. Tengo testigos de que estaba sola cuando desapareció. Les exijo que se la lleven». Lucía retrocedió, escondiéndose detrás de su madre. Rosa, con lágrimas en los ojos, gritó: «Es mentira. Mi hija no ha robado nada». Los empleados comenzaron a murmurar, pero Ernesto levantó la voz para imponerse. «Yo soy el dueño de esta empresa. Aquí mis palabras valen más que las de cualquiera de ellos.
Los oficiales se miraron entre sí, dudando. La pequeña Lucía apretó la carta y la fotografía contra su pecho, como si fueran su única armadura. Y entonces, don Manuel dio un paso al frente. No, oficiales. No van a llevarse a esta niña sin escuchar la verdad primero. Las miradas se cruzaron. El ambiente estaba a punto de explotar entre la mentira y la verdad. Los policías fruncieron el ceño ante la seguridad de don Manuel. Estaban acostumbrados a obedecer a los poderosos, pero algo en la tensión del ambiente les hizo detenerse. Explíquese, pidió uno de los agentes. Don Manuel respiró profundo y dio un paso más, quedando frente a todos. Esa niña no es ninguna ladrona. Yo la vi entrar con su madre, como siempre. Se quedó sentada en silencio, esperando, y jamás tocó nada. Un murmullo de aprobación recorrió la oficina. Entonces la joven secretaria alzó la voz. Yo también la vi. Nunca se acercó al escritorio del señor Ernesto. Otro trabajador agregó. El dinero desaparecido siempre ha sido un misterio aquí. Cada vez que falta algo, casualmente el jefe busca a quien culpar. Los policías miraban cada vez con más atención, notando que varios empleados se alineaban contra el jefe. Ernesto, desesperado, golpeó el suelo con el zapato. Todos ustedes son unos ingratos. ¿Acaso olvidan quién les da trabajo? Rosa abrazó a Lucía con fuerza y, armándose de valor, habló con voz firme. Oficiales, antes de que tomen cualquier decisión, quiero que lean esta carta. El ambiente se volvió expectante. Lucía, con manos temblorosas, extendió el sobre hacia uno de los policías. Ernesto dio un paso al frente, con intención de arrebatarlo, pero otro empleado se interpuso para impedirlo. El oficial tomó la carta con cuidado. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y su ceño comenzó a fruncirse con gravedad. ¿Qué es esto?, preguntó con tono serio. Lucía, con la voz suave pero clara, respondió. Es la carta de mi papá, el verdadero fundador de esta empresa. El silencio se hizo aún más denso. La verdad estaba empezando a abrirse camino, aunque Ernesto no pensaba rendirse tan fácilmente. El policía sostuvo la carta con ambas manos, mientras todos los presentes lo observaban con tensión. El murmullo de los empleados se apagó, y hasta Ernesto, que intentaba mantener su postura altiva, tragó saliva en seco. El oficial comenzó a leer en voz alta, con tono firme. Ernesto Salvatierra no heredó la empresa por mérito. Él me traicionó, falsificó documentos y me obligó a huir. Si algún día estas palabras llegan a la luz, que todos sepan que mi fortuna fue robada y que mi familia quedó desprotegida por su ambición. Los ojos de los policías se abrieron con sorpresa. El silencio se rompió con la voz de una secretaria que no pudo contenerse. Siempre lo supimos. Nada de lo que él mostraba cuadraba con la historia oficial. Otro empleado, un contador veterano, alzó la voz con indignación. Yo trabajaba aquí cuando Julián Herrera aún estaba presente. De la noche a la mañana desapareció, y Ernesto se proclamó dueño absoluto. Nunca nos dieron explicación, hasta hoy. Los policías intercambiaron miradas graves. Era evidente que la acusación contra Lucía se desmoronaba con cada palabra. Ernesto, rojo de ira, gritó. No voy a permitir que un grupo de empleados resentidos y una carta vieja destruyan mi nombre. Soy el dueño legítimo de esta empresa. Lucía, temblando pero firme, levantó la fotografía frente a todos. Mi papá no desapareció porque quiso, usted lo obligó a huir. Y ahora su verdad está aquí. Los oficiales miraron a Ernesto con creciente sospecha. Por primera vez, su autoridad no parecía suficiente para callar a los demás. La oficina entera se había convertido en un tribunal improvisado, y el veredicto estaba cada vez más cerca. Ernesto respiraba con dificultad, como un toro acorralado. La seguridad que siempre lo había acompañado parecía resquebrajarse frente a la mirada inquisitiva de todos. Los policías mantenían la carta en sus manos, leyendo una y otra vez las líneas acusadoras. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Entonces, Ernesto esbozó una sonrisa forzada. Se acercó lentamente a los oficiales y, con voz baja pero audible para todos, dijo. Oficiales, ustedes y yo podemos arreglar esto de otra manera. Los agentes lo miraron, desconfiados. ¿A qué se refiere?
preguntó uno de ellos. Ernesto metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes cuidadosamente doblado. Lo sostuvo entre los dedos y lo deslizó hacia los policías con disimulo. Un pequeño incentivo, para que este malentendido desaparezca, susurró, sin notar que todos los empleados lo observaban con indignación. El gesto cayó como una bomba. Doña Rosa apretó los labios con rabia, mientras Lucía, con los ojos muy abiertos, murmuró. Hasta ahora, sigue intentando comprar la verdad. Don Manuel dio un paso al frente, su voz tronó con firmeza. Lo está sobornando en frente de todos. Eso es un delito más, Ernesto. Los empleados comenzaron a murmurar en coro, señalando con el dedo al jefe que alguna vez temieron. La figura imponente de Ernesto se encogía más y más bajo la presión de tantas miradas acusadoras. Los policías se quedaron inmóviles unos segundos, observando el dinero tendido frente a ellos. El aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, uno de los oficiales cerró el puño con fuerza y apartó el fajo de un manotazo. ¿Usted cree que todos tenemos precio, señor Salvatierra? Dijo con voz dura. Lo que acaba de hacer lo hunde aún más. La oficina entera estalló en un murmullo de aprobación y alivio. Ernesto, por primera vez, parecía haber perdido el control absoluto. Pero en sus ojos oscuros aún brillaba la chispa de la desesperación. Y nadie sabía hasta dónde podía llegar un hombre acorralado. El rechazo de los policías hizo que Ernesto se pusiera aún más nervioso. Su rostro sudaba, sus ojos se movían de un lado a otro como buscando una salida, y sus manos temblaban con rabia contenida. De pronto, sin previo aviso, dio un manotazo al escritorio y arrebató la carta de las manos del oficial. Si no existe carta, no existe verdad. Rugió con desesperación. El papel se arrugó en su puño mientras retrocedía hacia la puerta, empujando sillas y tropezando con los empleados que intentaban detenerlo. «Deténganlo», gritó don Manuel. Lucía, desesperada, corrió tras él, pero Rosa la sujetó del brazo para protegerla. «No, hija. Es peligroso». Ernesto alcanzó la puerta y, con fuerza, la abrió de golpe. El sonido retumbó en toda la oficina. Su mirada era la de un hombre dispuesto a todo por salvar su mentira. Pero en ese momento, la joven secretaria se interpuso en su camino. «No se irá con esa carta», exclamó, extendiendo los brazos. Ernesto la empujó con violencia, haciéndola caer al suelo. Los demás empleados reaccionaron con indignación y corrieron tras él, pero Ernesto era rápido, impulsado por el miedo a perderlo todo. Con la carta en una mano y la fotografía en la otra, corrió por el pasillo principal del edificio. «¡Alto!», gritaron los policías, persiguiéndolo. Lucía, jadeante, salió también al pasillo. Sus pasos pequeños parecían imposibles frente a la furia del hombre, pero sus ojos brillaban con determinación. «Devuélvame la carta de mi papá», gritó con todas sus fuerzas. La voz de la niña retumbó en todo el lugar, alcanzando a los empleados que salían de sus oficinas para presenciar la persecución. Ernesto bajaba las escaleras a toda prisa, con la desesperación marcada en su rostro. Pero en su huida, no se percató de que alguien lo esperaba abajo. Ernesto bajaba las escaleras como un animal acorralado, con la carta apretada en una mano y la fotografía en la otra. El sudor le corría por la frente y su respiración era un jadeo entrecortado. Los pasos de los policías y los empleados resonaban tras él, cada vez más cerca. Pero al llegar al pie de las escaleras, se detuvo en seco. Allí, firme y sereno, estaba un hombre de mediana edad, de cabello canoso en las sienes y mirada intensa. Vestía de manera sencilla, pero en sus ojos brillaba la fuerza de alguien que había cargado con demasiados años de silencio. El murmullo de los empleados que lo reconocieron se extendió como un eco. «No puede ser. Es él. Es Julián Herrera». Ernesto palideció. La sangre pareció huir de su rostro al ver a ese hombre al que creía desterrado para siempre. «Tú», balbuceó, incapaz de articular más palabras. Julián dio un paso al frente, con voz firme y grave. «Se acabó, Ernesto. Has vivido demasiado tiempo con lo que me pertenecía». Los policías se miraron incrédulos. Los empleados, en shock, comenzaron a acercarse para presenciar lo imposible. Lucía, desde lo alto de las escaleras, abrió los ojos como platos.
El corazón se le detuvo un segundo antes de gritar con todas sus fuerzas. Papá. La carta que Ernesto sostenía tembló en sus manos. Su poder, construido sobre años de mentiras, se desmoronaba frente a la presencia del verdadero fundador. El reencuentro que todos habían creído imposible estaba sucediendo, y nada volvería a ser igual. El silencio en el edificio era absoluto. Solo se escuchaban los jadeos de Ernesto y los pasos apresurados de Lucía que bajaba corriendo las escaleras, con lágrimas en los ojos. Papá. Gritó de nuevo, extendiendo sus brazos. Julián, conmovido hasta lo más profundo, abrió los suyos y la recibió con un abrazo que parecía querer recuperar todos los años perdidos. La niña hundió su rostro en su pecho, llorando sin miedo por primera vez. Hija, susurró Julián, con la voz quebrada. Perdóname por no haber estado. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Rosa llegó corriendo detrás de Lucía. Sus ojos se encontraron con los de Julián, y por un instante el tiempo pareció retroceder. El amor, el dolor y los recuerdos guardados en silencio se reflejaban en sus miradas. Julián, susurró ella, con lágrimas resbalando por su rostro. Pensé que habías muerto. Él acarició el rostro de Rosa con ternura. Tuve que desaparecer. Ernesto me destruyó, me acusó falsamente y me obligó a huir. Pero juré que volvería, y ahora estoy aquí. La escena era tan conmovedora que muchos empleados no pudieron contener las lágrimas. Algunos incluso aplaudieron tímidamente, como si alentaran aquel reencuentro imposible. Pero Ernesto, con la furia ardiendo en los ojos, rompió el momento con un grito. Basta de teatro. Alzó la carta arrugada. Este papel y una aparición repentina no significan nada. Yo soy el dueño legítimo, y nadie me lo va a quitar. Los policías se interpusieron para impedir que se acercara demasiado, pero Ernesto seguía vociferando. No se dejen engañar por este farsante. Desapareció porque era un cobarde. Yo levanté esta empresa con mis propias manos. Julián lo miró fijamente, sin apartar a Lucía de su abrazo. Su voz sonó clara, cargada de años de dolor. No, Ernesto, tú levantaste tu imperio sobre mi traición. Y hoy, tu mentira está a punto de derrumbarse. El ambiente estaba cargado de tensión. Ernesto jadeaba, con la carta aún en sus manos arrugadas, mientras todos aguardaban la respuesta de Julián. El fundador perdido respiró hondo y, sin soltar a Lucía, se volvió hacia los policías y los empleados. No solo traje mi palabra, también traje las pruebas que Ernesto nunca pudo destruir. Sacó de su chaqueta una carpeta vieja, de cuero gastado, cerrada con un cordón. Al abrirla, dejó ver varios documentos amarillentos y fotografías antiguas. Los empleados se inclinaron hacia adelante, expectantes. Julián tomó la primera hoja y la mostró. Aquí está el contrato original de fundación de la empresa. Mi firma y la de Ernesto aparecen juntas. Pero lo más importante, son estas páginas que nunca llegaron a los registros públicos. Ernesto falsificó un documento posterior, eliminando mi nombre para quedarse como único dueño. Los policías tomaron los papeles y comenzaron a examinarlos con atención. El ceño de uno de ellos se frunció al ver los detalles. Esto parece auténtico, murmuró. Julián sacó entonces una fotografía. Y aquí, la prueba de que todo fue un montaje. Esta imagen fue tomada el mismo día en que Ernesto me acusó falsamente. Mientras él juraba que yo estaba robando en la empresa, en realidad me encontraba en una reunión con inversionistas, como puede verse aquí. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Varios recordaban vagamente aquel día, cuando todo había cambiado de la noche a la mañana. Lucía, con lágrimas aún en los ojos, alzó la voz. Entonces, ¿todo lo que decía la carta es verdad? Julián asintió, acariciando su cabello. Sí, hija. Cada palabra. Ernesto, arrinconado y con el rostro desencajado, gritó con rabia. Falsificaciones baratas. Todo esto está armado en mi contra. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. La carpeta de pruebas estaba en manos de los oficiales, y los empleados lo observaban como si vieran caer un rey destronado. El muro de mentiras comenzaba a desmoronarse, y Ernesto lo sabía. Los policías hojeaban con detenimiento los documentos de la carpeta. Cada línea,
Cada firma, cada fecha confirmaba lo que todos temían: Ernesto había construido su poder sobre un fraude. Uno de los oficiales levantó la vista, con expresión grave. Señor Salvatierra, estas pruebas son contundentes. Necesitaremos trasladarlo para abrir una investigación inmediata. Los empleados contuvieron el aliento. Rosa abrazó a Lucía con fuerza, mientras Julián apretaba la mano de su hija, dándole seguridad. Pero Ernesto, arrinconado, soltó una carcajada amarga. ¿De verdad creen que me van a destruir tan fácilmente?, dijo con voz ronca, sacando de su saco otro teléfono, distinto al que había usado antes. Todos lo miraron con sorpresa. Tengo amigos mucho más poderosos de lo que imaginan. Basta una llamada y ninguno de ustedes volverá a conseguir trabajo en esta ciudad. El murmullo de los empleados se tornó en indignación. Don Manuel, con firmeza, replicó. Usted ya no nos asusta, Ernesto. Su tiempo de tiranía terminó. El rostro del jefe se deformó por la rabia. En un último intento desesperado, se abalanzó sobre Julián, intentando arrebatarle la carpeta de pruebas. Dámela. Es mía. Rugió. Los policías se lanzaron hacia él, forcejeando. Los papeles volaron por el aire, cayendo en el suelo como hojas esparcidas por el viento. Lucía, rápida, corrió a recogerlos antes de que Ernesto pudiera hacerlo. Los levantó y los sostuvo contra su pecho. Son de mi papá. Ya no podrá quitárnoslos. Gritó con valentía. El forcejeo se intensificó. Ernesto, fuera de sí, parecía capaz de cualquier cosa. La tensión alcanzaba su punto máximo, y todos sabían que lo siguiente podía cambiarlo todo. El forcejeo era caótico. Los policías intentaban sujetar a Ernesto, mientras los empleados observaban con los nervios a flor de piel. Julián protegía a Rosa y a Lucía, que aún sostenía los documentos contra su pecho como si fueran un escudo. De pronto, en un arranque de furia descontrolada, Ernesto gritó. Claro que lo falsifiqué todo. ¿Y qué? Sin mí esta empresa jamás habría sobrevivido. Las palabras salieron como un rugido y quedaron suspendidas en el aire. El silencio posterior fue atronador. Los empleados, los policías, Rosa, Lucía y Julián lo miraron incrédulos. El oficial que lo tenía sujeto lo observó con dureza. ¿Está admitiendo que falsificó los documentos? Ernesto, jadeante y sudoroso, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Intentó retroceder, pero ya era imposible. No, lo que quise decir, balbuceó, pero sus palabras se ahogaban entre su propia desesperación. Don Manuel levantó la voz, con fuerza y decisión. Todos lo escuchamos. Se ha delatado él solo. El murmullo de indignación creció entre los empleados, transformándose en voces firmes que exigían justicia. Basta de mentiras. Que responda por lo que hizo. Lucía, con lágrimas de coraje en sus ojos, miró directamente al hombre que había intentado destruirla. Usted me llamó ladrona, pero el verdadero ladrón siempre fue usted. Las palabras de la niña fueron como un golpe certero. Ernesto bajó la cabeza, derrotado, mientras los policías le colocaban las esposas en las muñecas. El giro estaba consumado, el poderoso jefe arrogante había confesado frente a todos. Pero aún quedaba la parte más difícil: ¿qué pasaría ahora con la empresa y con el futuro de Lucía y su familia? Los policías sujetaron con firmeza a Ernesto, que pataleaba y gritaba como un animal herido. Suéltenme. Esto es un complot. Nada de esto es real. Vociferaba, pero sus palabras ya no tenían peso. Las esposas brillaban en sus muñecas mientras lo arrastraban hacia la salida del edificio. Los empleados, que durante años habían soportado su tiranía, comenzaron a aplaudir. Era un aplauso cargado de liberación, como si cada palmada rompiera un grillete invisible que los había mantenido atados por demasiado tiempo. Lucía, aún abrazada a los documentos, observaba la escena con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio. Se acabó, mamá, susurró, escondiéndose en el regazo de Rosa. Rosa acarició su cabello, conmovida hasta el alma. Sí, hija, gracias a tu valentía, se acabó. Julián, de pie junto a ellas, miraba cómo su viejo enemigo era llevado entre murmullos de desprecio y cámaras de teléfonos que grababan cada segundo.
Sus ojos reflejaban la mezcla de satisfacción y tristeza de un hombre que había esperado años por ese momento. Ernesto Salvatierra ya no volverá a dañarlas, dijo con voz grave, aunque dentro de él sabía que la herida tardaría en cerrar. Cuando el eco de los pasos y gritos del jefe arrogante desapareció en el pasillo, todos los empleados se reunieron alrededor de Julián, Rosa y Lucía. Don Manuel, con la voz entrecortada, habló en nombre de todos. Señor Herrera, si es verdad lo que dicen los documentos, entonces esta empresa siempre le perteneció. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Las miradas expectantes se clavaron en Julián. La empresa estaba en un punto de quiebre, y el futuro dependía de su decisión. Julián bajó la vista hacia Lucía, que lo observaba con ojos brillantes, como esperando una promesa. Respiró profundo y dijo: Lo que suceda ahora no lo decidiré yo solo, lo decidiremos en familia. Los empleados intercambiaron miradas de alivio, como si por primera vez en mucho tiempo tuvieran esperanza. Pero la gran pregunta aún permanecía: ¿cómo recuperarían lo perdido y reconstruirían la empresa después de tantos años de engaño? El ambiente en la oficina era de expectativa. Los empleados, que minutos antes habían vivido el miedo y la tensión, ahora sentían que la esperanza volvía a renacer. Todos miraban a Julián, como si en sus manos no solo estuviera el destino de la empresa, sino también el de cada una de sus familias. Julián respiró profundo, acarició la cabeza de Lucía y levantó la voz con calma. No regresé con las manos vacías. Sabía que si algún día me enfrentaba de nuevo a Ernesto, tendría que traer algo más que recuerdos y acusaciones. Abrió la carpeta de cuero y sacó un sobresellado con un timbre notarial, amarillento por los años. Lo levantó para que todos lo vieran. Este es el último documento que guardé durante mi exilio, la copia certificada del contrato original de la empresa. Está registrado ante notario, con mi nombre y el de Ernesto como socios fundadores. Nunca pudieron destruirlo porque lo protegí lejos de aquí. Los empleados comenzaron a murmurar emocionados. Don Manuel, con lágrimas contenidas, dio un paso al frente. Entonces, ¿usted sigue siendo el dueño legítimo? Julián asintió, aunque con humildad. Sí, pero no quiero que esta empresa sea solo un símbolo de lucha y dolor. Quiero que sea un lugar digno, donde nadie vuelva a pasar las injusticias que Ernesto nos hizo vivir. Lucía, con los ojos brillantes, lo miró con ilusión. ¿Y yo, papá? ¿También puedo ayudar? Él sonrió y le tomó la mano. Hija, esta empresa también es parte de ti. Algún día, cuando seas mayor, quiero que la conduzcas con la honestidad que hoy nos salvaste. El murmullo de los empleados se transformó en un aplauso espontáneo. Era como si, por primera vez, la empresa tuviera un futuro limpio y lleno de esperanza. Sin embargo, Julián sabía que quedaba un último paso: llevar los documentos ante la justicia para que todo quedara sellado legalmente. Mañana mismo iremos al tribunal, dijo con firmeza. Y entonces, nada ni nadie podrá volver a arrebatarnos lo que nos pertenece. La mañana siguiente, la sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, empleados de la empresa y curiosos llenaban cada rincón, ansiosos por presenciar el juicio que marcaría un antes y un después en la historia de la compañía. En primera fila, Lucía se sentaba entre Rosa y Julián, sujetando con fuerza la mano de su madre. Sus ojos, aunque cansados por todo lo vivido, brillaban con esperanza. El juez, un hombre de rostro serio y voz grave, tomó asiento. Hoy se analizará la validez de los documentos presentados por el señor Julián Herrera, quien reclama ser el verdadero fundador y propietario de la empresa actualmente dirigida por Ernesto Salvatierra. Los murmullos se apagaron. El notario designado por el tribunal se levantó y abrió el sobresellado que Julián había conservado todos esos años. Documento de constitución original, leyó con voz solemne, firmado por Julián Herrera y Ernesto Salvatierra, ante notario público, hace más de 2 décadas. Los papeles pasaron de mano en mano, examinados por expertos legales. Finalmente, el juez alzó la vista. Los documentos son auténticos. La falsificación posterior realizada por Ernesto Salvatierra queda demostrada. Por tanto, el tribunal reconoce a Julián Herrera como único propietario legítimo de la empresa. Un aplauso espontáneo estalló en la sala. Rosa abrazó a su hija con fuerza, mientras Lucía, con lágrimas de alegría, miraba a su padre. ¿Escuchaste, papá?, dijo emocionada.
La verdad ganó. Julián sonrió, acariciando el rostro de la niña. Sí, hija, y fue gracias a ti. El juez golpeó el mazo para silenciar la sala. Y algo más, se tomará en cuenta el testimonio de los empleados y la carta que obra en manos de la niña Lucía Herrera, pues constituye una prueba moral y testimonial del daño ocasionado. El nombre de Lucía resonó en la sala. Todos la miraron con respeto. La niña que había sido acusada de ladrona ahora era reconocida como símbolo de justicia y esperanza. Los periodistas capturaron el momento, sabiendo que esa imagen quedaría grabada en la memoria de todos. Semanas después, la empresa había cambiado por completo. Donde antes reinaba el miedo y la arrogancia, ahora había un aire nuevo de esperanza. Los pasillos ya no estaban en silencio, las risas de los empleados y el trato justo se respiraban en cada rincón. En la entrada principal, el letrero de la compañía brillaba con letras renovadas. Bajo el nombre original, ahora se añadía un homenaje, fundada por Julián Herrera, recuperada gracias a la valentía de su hija Lucía. Los trabajadores aplaudieron cuando Julián apareció acompañado de Rosa y Lucía. La niña, vestida con un sencillo vestido azul, caminaba con timidez, pero con la frente en alto. Todos la recibían como a una heroína. Ella nos devolvió la verdad, dijo don Manuel, con lágrimas en los ojos. Si no fuera por su valentía, seguiríamos viviendo bajo una mentira. Rosa, conmovida, miró a su hija y acarició su rostro. Lucía, nunca olvides que la honestidad y el coraje pueden más que cualquier poder o riqueza. Julián, con voz firme pero emocionada, habló frente a todos. Hoy comienza una nueva etapa. Esta empresa no volverá a ser un lugar de injusticia, sino de trabajo digno y respeto. Y cuando llegue el día en que yo ya no esté, sé que Lucía llevará este legado con la misma fuerza que lo defendió. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos y susurró. Papá, lo prometo. El aplauso fue ensordecedor. Los empleados, unidos, celebraban no solo el regreso de Julián, sino también la lección que les había dejado una niña que fue injustamente acusada. La cámara imaginaria se elevó mostrando a la familia abrazada, Julián, Rosa y Lucía, envueltos en una nueva luz de esperanza. Moraleja final, la verdad puede tardar, pero siempre sale a la luz. Y a veces, hasta la voz más pequeña, la de un niño, puede derribar las murallas más grandes de la injusticia. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.